porque en Eh, principio no sé cuál es la forma que tiene. exacto. Bien, entonces, primero, o sea, la pregunta sería, ¿qué es lo que estamos considerando, digamos, o cuál es el sistema en cuestión? Fíjense que seguimos teniendo, digamos, algo que acá se llama, digamos, un gas ideal, pero que ahora en vez de estar conformado, digamos, por como partículas indisolubles, digamos así, ahora cada una de las partículas que conforman este gas es una molécula, ¿sí? Podríamos pensar que cuando uno en la expresión, digamos, 0,1 trabaja sin este término que está acá, lo que está diciendo es justamente que las partículas que conforman este gas no tienen, digamos, ningún término extra de energía interna. Es decir, estaríamos hablando, por ejemplo, de moléculas monoatómicas, digamos, ¿sí? Donde entonces cada una de las partículas que conforman este gas sería un solo átomo. En este caso, ya no estamos hablando de un gas que está conformado, digamos, por moléculas monoatómicas, sino que estas moléculas pueden tener un término extra de energía interna, ¿sí? Esos estados, digamos, que están asociados a energías internas de estas moléculas que conforman el gas, pueden asociarlas, por ejemplo, a estados que tienen que ver con la rotación de esas moléculas, ¿sí? De modo que uno tendría un término extra de energía rotacional, o podría agregar, por ejemplo, un término que tiene que ver con la parte vibracional de las moléculas, ¿sí? Y entonces agregaría estados que están asociados a la energía vibracional, etcétera. Ahora, como estaba diciendo Alejandro, cuando uno ve esta expresión que está en 0,1, desconoce, digamos, a priori cuál es la forma que tienen estas energías, ¿no?, asociadas a estados internos de la molécula. De hecho, no sabemos si están asociados, como les decía recién, a algo que tenga que ver con la parte rotacional, con la parte vibracional o algún otro tipo de mecanismo. ¿Sí? Ahora, lo que sí sabemos es que, a ver, estamos hablando de moléculas y estamos hablando de estados internos de estas moléculas. De modo que en principio estaríamos hablando de estados de energía que están cuantizados, ¿sí? Entonces uno lo que tendría acá es que cada una de las moléculas que conformen este sistema va a poder acceder a una serie de estados de energía interna que van a estar, digamos, caracterizados por este subíndice K, ¿sí? Y esa es toda la información que uno conoce. Es decir, si uno escribe, digamos, el hamiltoniano para este sistema, ¿cómo lo escribirías vos, Ale? Se cortó la conexión, parece. Eh, Ok, ah, está bien. debería colgar la imagen. Pero un término de energía cinética más una energía sub K. Eh, ok, pero acordate que... no, está bien. Perdón, sí, no. O sea, es lo que tenés básicamente ahí. Ahora yo iba Claro, más sí. bien a la función de partición, digamos. ¿Cómo te va a quedar tu función de partición? Y yo lo había pensado, digamos, como una integral, sí, como una integral, y ahí eh, integrando la parte de los momentos, Una cosa así, donde este T, digamos, claro, tiene toda esa parte. sí, sí, y quedaría otra multiplicado por otra exponencial que es a la e sub k, digamos. Y acá, digamos, que si lo pongamos algo que tiene que ver con epsilon sub k. Claro, sí. Pero la pregunta sería, digamos, ¿cómo escribís esta parte, no? Y fíjate que estamos diciendo que estos estados de energía, decía recién que son estados cuantizados, digamos. O sea, este K, en definitiva, vos podrías asociarlo, digamos, a distintos valores enteros de K. O sea, tenés un epsilon 1, un epsilon 2, etcétera. Es decir, cada una de tus partículas, cada una de tus moléculas, perdón, puede acceder a distintos estados epsilon sub K de energía interna. ¿Sí? ¿Y cómo te quedaba la función de partición, Ale, cuando
tenía justamente estados cuantizados de energía. Cuando tenía estado cuantizado tomaba la sumatoria. O sea, vos tendrías acá una sumatoria Claro, eso puede ser con una acá sumatoria desde un estado hasta tal estado. de A elevado a la menos beta epsilon azúcar. ¿Sí? Perdón. Claro, sí. Y tendrías una cosa así. O sea que esto que está acá, esta primera parte, es lo que ya conocemos, digamos, o es la expresión que tiene la función de partición para el gas ideal, y ahora vamos a tener un factor extra, digamos así, que es el que está a la derecha. ¿Sí? Entonces fíjate, cada una, básicamente vos lo que estás diciendo es, a lo que ya conocías, que era este término que estaba acá. A ver, este término, de todos modos, podés trabajarlo tanto a nivel clásico como a nivel cuántico, ¿no? El de esta parte de los P que están acá. ¿Sí? ¿Se entiende, Ale? Si lo trabajaras a nivel clásico, te va a quedar la expresión integral, y luego vas a tener este término que está acá, que tiene que ver con los estados internos de energía de la molécula, y que sin duda los tenés que tratar, digamos, a nivel clásico. ¿Se entiende, Ale? Sí, sí. Ok. Bueno, entonces partiendo de ahí, volvés a calcular, ¿no es cierto?, todas estas cosas que están acá. La función de energía libre te le pide Sí, sí, sí. una dependencia explícita respecto al volumen, etcétera. Y luego hay algunos pasos más que tienen que ver con, bueno, qué pasa cuando tenés dos sistemas en dos volúmenes separados, y luego dejás que se mezclen esos dos gases, y qué pasa con la entropía. Claro, pero antes de eso, a ver, ¿dónde está? Yo tengo el mismo, ¿no? Dice, en el punto B, obtengo una expresión para la entropía total, pero eso es antes de que se mezclen, Exacto. ¿no? Sí, sí. Los tenés en los dos recipientes que tienen en principio volúmenes distintos, pero están a una misma temperatura. Porque podría tomar directamente la suma. La suma de ambas entropías, sí. Claro, la suma de entropía. Sí, Ese sí, es sí. el... Sí, sí, ok, Y después tenés que dejar que se mezclen los gases. ok. Ok. ¿Los demás tienen alguna pregunta respecto a esto? No, yo no. Vamos al segundo, sí. Creo que le tocaba a Marcos, ¿no? ¿Marcos? ¿Se escucha? Sí, ese te escucha un poco mejor. Ok. Entonces el segundo problema dice que tenemos un sistema clásico de n partículas que son distinguibles, que son no interactuantes, con una cierta masa, y este sistema está situado en un pozo de potencial armónico de 3 dimensiones que tiene la forma que está acá, 0.2. Fíjense que va a depender para cada una de las partículas de la posición en la que se encuentre y del volumen del recipiente que contiene el sistema. Si nos pide que hallemos, entre otras cosas, función de partición, función de Helmholtz, hallar la entropía, energía interna, calor específico a volumen constante. Fíjate, Marcos, que en el último de los puntos se nos dice que encontremos la ecuación de estado del sistema y que la comparemos con aquella del gas en un recipiente con paredes rígidas. ¿Esto a qué hace referencia, Marcos? ¿Se entiende? Y eso sería encontrarla como o sea, resolver directamente el pozo de potencial. O sea, La ecuación de estado del sistema para un gas ideal es la que te da la relación entre las variables termodinámicas del sistema, ¿sí? Que en ese caso serían presión, volumen y temperatura. ¿Sí? PV igual a nRT. Esa es la ecuación de estado para el caso de el gas ideal. ¿Sí? En este caso te quedaría una expresión muy semejante, y justamente por esa cuestión te pide que compares a la ecuación de estado de este sistema, donde ahora tenés un potencial armónico, con aquella del gas en un recipiente con paredes rígidas. Fíjate que el gas en un recipiente con paredes rígidas no es otra cosa que
el problema del gas ideal, ¿sí? Tenemos un sistema de una cierta cantidad de partículas que tienen exclusivamente energía cinética y que están restringidas a moverse dentro de cierto recinto. ¿Sí? Podríamos decir esto, como también podríamos decir que tenemos un potencial que vale 0 dentro del recipiente y los límites del mismo, digamos, vale infinito. ¿Sí? Eso es lo que tenemos acá. Ese es el punto C. Eso en el punto C. Ah, Sí, sí. Ahora, fíjate que, por ejemplo, Marcos, ya en el punto B, te pide que halles la entropía, energía interna y calor específico. ¿Sí? Te van a quedar expresiones que son muy semejantes a las del gas ideal. Entonces vos, antes inclusive de hallar las expresiones, podrías preguntarte, ¿sí? Siendo que ahora tenés un término extra en tu energía, que es esta energía que está acá en 0.2, ¿sí? Es un potencial armónico de 3 dimensiones que tiene esta forma. Vos podrías preguntarte, ya antes de resolver estas cosas, para después ver si tiene sentido lo que tenés, si esperás que la energía de tu sistema, ¿sí? Que la energía interna de tu sistema vaya a ser, en este caso, mayor o menor que cuando tenías la energía del gas ideal. ¿Sí? Eso es lo que podrías preguntarte para cuando llegues a este punto, ver si lo que hallás es coherente o no es coherente. ¿Sí? sí. Fíjate que si bien en el enunciado del problema se te dice que estas partículas son no interactuantes, eso mismo te lo está diciendo al mostrarte cuál es la forma de este potencial. Fíjate que para cada una de las partículas, el potencial al cual están sujetas tiene esta forma y no tiene ninguna dependencia con el resto de las partículas, digamos, ¿sí? Sigue sin haber interacción entre partículas. Así que, como siempre, podrías calcular la función de partición para una partícula, después de las n partículas, y todo lo que tenés a continuación. ¿Se entiende, Marcos? Sí, se entiende. ¿Ves más o menos el camino, digamos, a seguir? Sí, más o menos sí. Okay. Bien, y ya del comienzo, ¿no es cierto?, que está diciendo que trabajes con el sistema como si fuera un sistema clásico. Bien. Ok, y ahora el último problema, fíjense, dice que tenemos moléculas diatómicas en 2 dimensiones. Se busca hallar las propiedades termodinámicas de una molécula diatómica heteronuclear, quiere decir que tiene núcleos que no son iguales, que rota y cuyo movimiento se restringe al plano, por lo cual vamos a trabajar en 2 dimensiones. Asumimos que la molécula diatómica no presenta movimiento traslacional, ¿sí? O sea que no vamos a tener ese término de energía cinética con el que trabajábamos siempre, de modo que tiene, en cambio, solo un término de energía cinética rotacional alrededor del centro de masa. Fíjense, todo esto que está recién escrito se resume en lo siguiente, ¿no? Los niveles de energía para estas moléculas diatómicas heteronucleares van a estar dados por esta expresión 0.3. Donde la degeneración es 2 cuando J es distinto de 0 y 1 para J igual a 0. ¿Sí? Es decir que hay 2 niveles, hay 2 estados posibles de energía para el caso en que J es distinto de 0 y para el caso en que J es igual a 1 hay un solo estado posible de energía. Luego esta B no es otra cosa que una constante, es la constante que está acá, donde I es el momento de inercia. ¿Sí? H y C son también constantes. Y fíjense, no sé si Macarena este era el que ibas a hacer, si elegiste alguno. Franco acá te tira como una pista, ¿no? Dice, trate todos los niveles como si tuviera el mismo nivel de degeneración. Y luego, bueno, ahí se hace un truquito más. ¿Sí? Pero lo que te está diciendo básicamente es, como vos tenés todos los estados con J distinto de 0, con cierto nivel de degeneración, y en cambio tenés un solo nivel de energía que tiene un estado de generación, una degeneración, distinta, lo que te propone esta pista es que trates a todos como si tuviera el mismo nivel de generación y después veas que tenés que sumar o restar o sacar, digamos, para obtener el problema que realmente estás queriendo considerar. Un detalle no menor, Franco. Fíjate, que a partir de 0.3 sacás inmediatamente cuál es tu expresión para la función de partición. Es muy inmediato.
Ahora, acá hay una cuestión crucial, que es esta que está acá, ¿sí? Tenés que pensar bien qué consecuencias trae esta aproximación que está acá, ¿sí? Lo que está diciendo es que KBT es mucho mayor que HCB. Ujú. Es decir, en la función de partición, a vos te va a aparecer una exponencial, el tipo menos beta, ¿no es cierto? O sea que te queda el K por T en el denominador, bueno, vamos a ponerlo así directamente, y el epsilon sub j que está acá. ¿Sí? Tenés una exponencial que tiene esta forma en tu función de partición. Y lo que te está diciendo es que KB sobre T, que es lo que vos tenés en el denominador, es mucho más grande que esto que vas a tener en el numerador. Ujú. Se te está diciendo que el argumento de tu exponencial es muy pequeño. Y vos lo que estás haciendo es una sumatoria. Vos lo que estás haciendo es una sumatoria sobre todas las jotas. ¿Sí? Ujú. Entonces lo que tenés que pensar es cuando este argumento de la exponencial es muy pequeño, ¿a qué va a atender tu sumatoria? ¿Sí? Esa es la cuestión más crucial por ahí de este problema. No te lo voy a decir ahora porque te lo resuelvo completo. ¿Sí? Fíjate que lo que viene después ya es trabajar un poquito con lo que encuentres al respecto. Pero es eso, si vos tenés que el argumento de tu exponencial es muy pequeño, ¿cómo haces o a qué tiende, digamos, esta sumatoria que no es otra cosa, digamos, que tu función de partición? Ujú. Ok. Macarena, ¿pudiste elegir algún problema? Sí, creo que iba a ser el 3. El 3, ok. Entonces lo mismo que le decía recién a Franco, fíjense bien cómo van a trabajar esta parte del problema. ¿Sí? Cómo van a trabajar la función de partición. Además, por supuesto, ¿no? Tienen que tener en cuenta esto de que los niveles tienen cierta degeneración. ¿Sí? No es otra cosa que decir, cada partícula tiene dos estados posibles de energía para J distinto de 0 y un estado posible de energía para J igual a 0. Ok. Bueno, hacemos así, tomamos más o menos una hora para que puedan plantear los problemas y después entonces los discutimos. No sé si pudieran sacar una foto o tuvieran alguna forma de compartirlo mejor, así no lo discutimos en el aire, digamos. ¿Está bien? Bueno. Dale. Obvio, cualquier cosa me avisan, digamos, si se traban mucho con alguna parte, no pueden consultar, digamos. Bueno. Franco al comienzo es pasar de una sumatoria que tiene esta forma, ¿sí? A una integral que tiene esta otra forma, ¿no? Es decir, segundos, partimos de acá, vamos hacia allá, en el caso en el cual alfa es mucho menor a 1. ¿Sí? ¿Y por qué esto lo podemos hacer? Fíjate que lo que tenéis acá es una sumatoria de un montón de términos, donde este j, digamos, va desde 0 hasta infinito, pero este valor alfa, este parámetro, digamos, es un parámetro muy pequeño. ¿Sí? Muy, muy pequeño. Entonces, a medida que j va creciendo, como este parámetro es muy pequeño, es como si vos fueras, o sea, este argumento, el argumento de la exponencial, si sacas el signo menos, va recorriendo, digamos, todos los valores reales positivos. ¿Sí? De modo que vos deberías ir sumando el valor de la exponencial negativa, digamos, recorriendo todos los valores de tu dominio. ¿Sí? De modo que en el caso en el cual alfa sea muy pequeño, esta sumatoria va a tender a la integral que está acá. ¿Sí? Resolver esta serie de un modo compacto es, de hecho, no sé si tiene una expresión cerrada, digamos, para resolverla. Entonces, en vez de trabajar con esta suma, ¿no? Con la serie, vos pasás a trabajar con esta integral.
¿sí? En el caso en el cual este parámetro alfa sea un parámetro muy pequeño. Ese es el primer, digamos así, gran inconveniente o gran sí, paso, digamos, que hay que hacer en el problema. Y otra cosa que quería mencionar, Franco, porque no me quedó del todo claro lo que planteabas ahí, no sé si por ahí se entendió también en la consigna, pero fíjense que lo que nos decía el problema es que el nivel de degeneración, digamos, de los estados es 1 para cuando el número cuántico vale 0 y es 2 para todos los casos restantes, ¿sí? Y lo que nos decía la pista esta era que tratemos todos los niveles como si tuviera el mismo nivel de degeneración y luego ver cómo hacer para recuperar, digamos, realmente el problema en cuestión. Eso básicamente se traduce en, fíjense, a ver, la energía del sistema tenía esta forma que está acá, ¿sí? Donde, entonces, para el primer caso, tengo la exponencial de menos beta por 0, ¿sí? Eso me va a dar 1 en la función de partición, ¿sí? Este 1 que está acá viene de el estado fundamental, llamémosle así, que tiene además un nivel de degeneración, perdón, una degeneración 1, ¿sí? Y después, en la función de partición, voy a tener que sumar 2 veces esta expresión que está acá, fíjense, la sumatoria de j igual a 1 infinito de la exponencial negativa de hcb j cuadrado sobre kb por t, ¿sí? Entonces, esto que está acá esta es la función de partición que queremos obtener. Ahora, resolverla de ese modo es medio complicado, ¿no? Entonces lo que uno puede hacer es decir, ok, hagamos la sumatoria que está acá desde 0 hasta infinito, ¿sí? Entonces agrego un término más acá, y el término que estoy agregando, fíjense que no es otra cosa que 2 veces un 1, ¿sí? Estoy agregando un 2 básicamente. Entonces, para que lo que está a la derecha sea igual a lo que está a la izquierda, habiendo sumado, digamos, ese término con la sumatoria, tengo que poner este menos 1 que está acá. ¿Se entiende, Franco? Sí. A ver. Fíjate que ese esto que cero, tenés a la nada izquierda más, es lo que vos querés. ¿Cómo? ese cero me está confundiendo del subíndice J, Ah, porque viste que supuestamente en un lado te da 1 por el hecho de que J es 0, ¿no es cierto? Entonces toda la exponencial da 1. es este que está acá. Sí. Después vos dijiste, claro, vos tomaste de 0 a infinito la degeneración doble y le restaste 1. Claro, fíjate que esto que está hasta acá dijimos, esta es la función de partición que quiero calcular. Claro. Pero resolverla matemáticamente es difícil porque encima la serie te está arrancando en j igual a 1. Sí. Entonces lo que vos haces es decís, ok, voy a agregar acá el término j igual a 0 y después resto lo que tenga que restar afuera, digamos. Entonces yo digo, ok, fíjate que si vos agregás el término j igual a 0, lo que estás agregando es, le estás sumando 2 a la expresión. Sí. ¿Sí? Entonces lo que tenés que hacer después es restar eso mismo que sumaste, digamos. Claro. Entonces te queda este menos 1 que está acá. Sí. Ahí sí hace sentido. Es eso nada más. Y una vez que digamos, lo dejas expresado así, entonces haces eso siguiente que mostraste, Franco, de trabajar en vez de con esta sumatoria, con la integral, habiendo considerado esto que está acá. Fíjate que enseguida sale, digamos, la expresión para la función de partición. Ok, y después te queda calcular energía, calor específico, etc. ¿Sí? ¿Por qué? Una pregunta ahí. No, pero ese son moléculas. Esos son para n moléculas, porque vi un n factorial ahí abajo. Claro, sí, ya es para una cierta cantidad. Sí, ese no. No habla todavía de n moléculas, sí. Fíjate que te dice en el ítem B para un conjunto de moléculas diatómicas heteronucleares distinguibles e independientes. Sí. Entonces en el ítem B sí. Ok. Fíjate que toda esta cuestión, ¿no?, de que son moléculas diatómicas heteronucleares, se reduce a esta cuestión que está acá, 0,3, digamos. Lo que estamos haciendo básicamente es como incluir una
incluir o trabajar exclusivamente con la parte rotacional, digamos así, de estas moléculas. Son moléculas que no se tocan entre sí, que están en algún recipiente en particular, digamos, que no tienen energía cinética translacional, solo tienen energía rotacional, es decir, están fijas en un punto del espacio y rotando alrededor de ese punto. En realidad rotan, digamos, alrededor de su centro de masa, es lo que dice el problema. ¿Sí? Sí. Y bueno, y después me había mandado Alejandro este problema. Yo creo que lo tengo también acá. Quería sobre todo ver una cuestión nomás, sobre todo por la hora, no quiero tenerlos a Marcos y Macarena está tan cerca de la otra clase. Pero fíjense que el primer problema era, digamos, hablaba como de un gas ideal donde ahora teníamos estos estados que están acá, de energía epsilon sub K. Y lo que le decía a Alejandro es que estos estados, como nos dice el enunciado, ¿no es cierto?, denotan niveles de energía correspondientes a estados internos de la molécula del gas. ¿Sí? Pensando en este tercer problema, digamos, que vos estuviste resolviendo, Franco, podrías pensar que este término de energía está justamente asociado, por ejemplo, a esa energía rotacional de la molécula. Donde, además de considerar ese término, estamos considerando la energía cinética ahora de las partículas. Y no se nos pide hallar función de partición, entropía y después mezcla de sistemas. Para una cuestión crucial acá, es un poquito esto, fíjense. Dice, como las partículas son no interactuantes, la función de partición de n partículas va a ser la enésima potencia de la de una partícula. ¿Sí? Hasta ahí estamos de acuerdo y además introducimos el factor de corrección de Gibbs. Ahora, la función de partición, al menos la parte que corresponde, ¿no es cierto?, a este término extra de energía, fíjense que lo primero es que tenemos una sumatoria porque estamos hablando de estados cuánticos. ¿Sí? Estamos hablando de estados internos de cada una de las moléculas. Si miramos el problema 3, que es el que estuvo planteando Franco, estamos justamente hablando de estados cuánticos de energía. ¿Sí? Entonces tenemos esta sumatoria sobre la exponencial de menos las energías, E mayúscula, piénsenlo en realidad como ese epsilon, ¿sí? Menos epsilon sub K sobre KB por T. ¿Sí? Y eso tenemos que sumarlo sobre todos los valores de K, que tampoco se nos dice cuáles son, ¿sí? Podría ser desde 0 a infinito, como podría ser desde 1 a infinito. K simplemente va a recorrer todos los índices asociados a los distintos estados cuánticos internos de esta molécula. ¿Sí? Entonces, este es el término extra que vamos a tener que incluir en la función de partición. ¿Sí? Además vamos a tener toda la otra parte que ya conocemos, ¿sí? de esta energía cinética. Entonces después, desde acá continúa, ¿no es cierto?, y se calcula la función de partición, la entropía del sistema, y vemos qué pasa con la mezcla. Pero es importante eso, bien ver desde dónde partimos. Fíjense que en el enunciado del problema se nos dice simplemente esto que está acá, donde esta energía, epsilon sub K, va a estar asociado a un estado cuántico asociado a los estados internos de la molécula. ¿Sí? Ese índice simplemente va, insisto, va a estar asociado a algún estado K en particular. Pero, lógicamente, cuando querramos calcular la función de partición, vamos a tener que hacer esta sumatoria, digamos, sobre todos los estados de energía epsilon sub K que pueda tener, digamos, asociada cada molécula. ¿Sí? Y luego sí continuamos con función de particiones, entropía, etc. ¿Se entiende, Marcos y Franco? Sí. Algo se entiende. ¿Qué es lo que no se entiende? Sí. Yo tendría que hacer las cuentas para ver si por ahí me trago en algo. Pero hasta acá, ¿no es cierto? Fíjate que es solamente plantear la función de partición. ¿Sí? Y lo que uno tenía en la función de partición cuando trabajabas con estados cuánticos, recordá que era esa sumatoria
de la exponencial negativa, cuyo argumento era las energías, digamos, sobre K por T. ¿Sí? Y eso es lo que estamos escribiendo acá, donde este es el epsilon sub K, que te dice el enunciado del problema, que son los estados, los niveles de energía correspondientes a los estados internos de la molécula. Pero ese K va de 1 a N o no te dice. Eso es lo que decía también. Vos no sabés qué valores asume ese K, Marcos, en principio. No sabés si vas de 1 a infinito, de 0 a infinito. Este K, digamos, es simplemente la etiqueta que va a estar asociada a todos los estados internos de la molécula. ¿Sí? Entonces, en esta sumatoria que está acá, vos no necesitas especificar si va de 0 a infinito o qué valores asumen. Vos lo que decís es que va sobre todos los estados internos de energía de cada molécula. Sí, que había empezado con una sumatoria, no directamente. Sí, te va con una cosa así. Ya está. Bien, y después uno avance y vaya las demás cosas. Franco, no sé si dijiste algo. Ok, no. No. Macarena, no sé si estás, si pudiste seguir un poco las discusiones, si tenés alguna cuestión. Sí, en el problema 3 lo único mal que hice, digamos, fue querer hacer un cambio de variables con j cuadrado en vez de j. Y ahí me quedé. Ok. Pero... ¿Se entendió cómo hacer para resolver esa serie con la integral y por qué? Sí, es que hasta ahí llegué, pero no... Pero hice mal ese reemplazo, digamos. Cuando quería integrar, viste, vos tenés una integral en x cuadrado. Sí. Bueno, yo quería hacer x sola. Sí. Entonces reemplazando, o sea, haciendo un cambio de variables a j cuadrado. Pero ahí no pude simplificar un j, entonces ahí dije, ay no, tenía que hacer solo con j. Claro, porque en el diferencial te va a aparecer, digamos... Sí, aparece un j ahí dividiendo. Claro. Exacto. Ok. Otro modo, a ver, a pensar, tenés otro modo de, aunque vas a echar una expresión semejante, digamos, pero pueden también intentar resolver esa integral o planteando esas derivadas parciales. ¿Se acuerdan que alguna vez mostró el profesor respecto de otra de las variables en cuestión, digamos así? O pueden intentar resolverla también por partes a la integral. Si no la miran directamente por tablas, esa que está ahí, si no me equivoco, se resuelve también integrando por partes, Macarena. Eso puedes probar.